Hola a todos y todos. En este momento vamos a iniciar la resolución de este problema. Por favor, tomen en consideración que en este problema estoy asumiendo que ya nosotros vimos cómo hacer el modelado del sistema mecánico. Este no es la parte de la clase del modelado del sistema mecánico, sino la aplicación de lo aprendido anteriormente en clase. Entonces, por favor, tengan eso en consideración. En el caso de el circuito, nosotros sabemos que la tensión que le estamos aplicando a la entrada, que hemos llamado casi siempre E sub A, va a ser igual a la resistencia por I, que voy a ponerle solamente I, porque solamente tenemos una corriente, ya sabemos que es la corriente de la armadura, más L de I de T, que es la tensión en el inductor, más la tensión en la armadura, que como hemos visto anteriormente, es igual a la tensión, es igual a una constante proporcional em, multiplicada por la velocidad de rotación del motor. A esa constante le hemos llamado KB, por lo que vamos a tener aquí KB por omega del motor, que vamos a llamar omega M. ¿Por qué no voy a plantear esto en términos de el ángulo, sino de la velocidad rotacional? Porque a la larga, lo que nosotros nos va a importar al final es cómo la velocidad rotacional genera empuje. Entonces ese es el estado realmente con el que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros sabemos que cuando hay un sistema que tiene estas características, es decir, que tenemos un un engrane de esta manera y recordando lo que les expliqué en clase, que nosotros íbamos a asumir que la resistencia que generaba el aire al movimiento de la hélice iba a estar modelada en este amortiguador que nosotros tenemos acá, entonces lo que nosotros sabemos de ese caso es que podemos modelar que la J equivalente por el omega del motor por punto va a ser igual a el torque que se transmite al motor menos un D equivalente por el valor de omega del motor. Recordando, eso sí, que nosotros vamos a tener que el J equivalente va a ser igual al J del motor más N1 por N2 al cuadrado multiplicado por el J de la carga, que en general nosotros hemos denominado JL, ¿verdad? Eso lo hemos visto en clase y si tienen que verificar, pueden verificar el capítulo 2.7 y 2.8 del libro de Nice. Equivalentemente, nosotros tenemos que el D equivalente va a ser igual a dm más N1, N2 multiplicado por el D de la carga. Entonces tenemos estas dos cosas que al fin y al cabo se convierten en constantes y que nosotros aplicamos en este caso de acá, ¿verdad? Eso es importante. Ya estas ecuaciones nosotros las hemos visto anteriormente. La única ecuación que tenemos que tomar en consideración es la ecuación relacionada con la parte del empuje que se genera en la aeronave. El empuje generado por la aeronave, nosotros sabemos que en un diagrama de cuerpo libre va a estar relacionado con la fuerza de gravedad que se está aplicando hacia abajo y la fuerza de empuje que se está aplicando hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos que masa por aceleración, vamos a llamar en este caso altura h. Entonces, masa por aceleración, h doble punto, va a ser igual a la fuerza del empuje, que sería alfa por omega L, que en este caso es el valor de la rotación en la hélice, que es la rotación de la carga, menos m por g. Entonces, ¿qué es importante tomar en consideración en este caso? Y vamos a irnos ya directamente a las ecuaciones y cualquier cosa
nosotros nos devolvemos. Es importante tomar en consideración que omega por m y omega por L representan exactamente el mismo estado. Y por lo tanto no tienen que ser tratadas como variables independientes, ¿verdad? Nosotros tenemos que, por la relación de los engranes, omega L, que sería el caso de omega 2, va a ser igual a N1 por N2 por omega M. Entonces nosotros podemos plantear la tercera ecuación todo en términos de omega M y todo nos quedaría en términos de omega M, lo cual es una gran cosa porque recuerden que lo que nosotros queremos es tener EA como entrada y H como salida. No nos importa si eso es omega L o omega M porque al fin y al cabo nosotros lo vamos a terminar despejando, ¿verdad? Entonces vamos a poner otra vez la relación con la que nosotros estábamos trabajando, que omega L es igual a N1 por N2 por omega M, y nos quedaría que podemos sustituir esta ecuación, y lo voy a sustituir aquí para que me queden las tres ecuaciones directamente listas. Nos quedaría que alfa N1 por N2 por omega M menos eh, M por G. Entonces tenemos aquí las tres ecuaciones que nosotros vamos a necesitar para despejar todo lo que nosotros tenemos que despejar en este caso. Vamos a ponerles como números estas ecuaciones: ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Entonces, si nosotros tomamos 2, tenemos que tomar en consideración que JE por omega m punto va a ser igual a este torque, y este torque va a ser directamente proporcional a la corriente que pasa por la armadura, que es Kt por I menos dE por omega m, ¿verdad? Si nosotros despejamos de aquí en el dominio de la frecuencia, sabemos que JE por S más DE, bueno, aquí es JE por S al cuadrado, más DE, y aquí me falta un doble punto, qué pena con ustedes, pero no quisiera quitarlo. Y aquí me falta un punto, ¿verdad? Porque aquí esto es omega, ¿está bien? Ah, no, esto es de... No, está bien, perdón, qué pena con ustedes, esto está bien, es un punto y esto lo tenemos aquí. Entonces sería, porque estamos haciéndolo en función de la velocidad, no de la rotación. Me confundí con la rotación anterior. Esto definitivamente es la velocidad, entonces no hay ningún problema. Esto sería JE por S más DE por omega M entre KT va a ser igual a I. Y esta I la podemos sustituir en la primera ecuación. Nosotros vamos a tener aquí D1. Si vemos 1 otra vez, que 1 la podemos escribir en el dominio de la frecuencia como EA es igual a RI más LSI más KB por omega, ¿verdad? Entonces, nosotros, por supuesto, podemos despejar EA menos KB. eh, Esto multiplicarlo por omega, no, perdón, KB por omega, no tengo que multiplicarlo por omega, esto es omega M, para que no perdamos información. Y esto lo podemos, y esto nos da igual a R más LS por I. Nosotros podemos despejar este I de aquí, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que EA
menos KB por omega m es igual a R más LS dividido entre KT multiplicado por JES más D. Y todo esto nos da por omega m. Entonces tenemos la combinación de las ecuaciones 1 y 2. Después de pronto vamos a hacer la combinación de la tercera ecuación. Si nosotros despejamos EA de un solo lado, nos va a quedar que EA, y ponemos obviamente todo lo que es omega m del otro lado, nos va a quedar que EA por KT va a ser igual a todo lo que nosotros tenemos por acá, R más LS, porque pasamos este KT, lo mandamos a factor común y lo multiplicamos por acá, JES más D más KT KB. Entonces, si queremos despejar todas estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí, nos da que KT por EA va a ser igual a lo siguiente, que ustedes pueden comprobar sin ningún problema. Entonces ya nosotros tenemos, en este caso, que despejamos todo en función de omega m, ¿verdad? Que aquí todo esto está en función de omega m. Y lo que nosotros necesitamos es combinar esto con la última ecuación que nosotros teníamos en un principio, que es la ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a recortar esta ecuación que nosotros tenemos acá y que es la ecuación 3. Y entonces, por decir que lo que nosotros tenemos es que aquí, cuando nosotros queremos determinar una función de transferencia, nosotros tenemos que omega m es igual a kt dividido entre todo lo que nosotros tenemos aquí, que estoy pegando descaradamente para aprovecharme de esto, ¿verdad? Entonces aquí me falta EA, kt por EA es igual a esto. Entonces podemos sustituir este omega m por este omega m de acá y vamos a obtener la ecuación que nosotros necesitamos, aunque necesitamos la función 3 en el dominio de la frecuencia. Entonces, si nosotros ponemos esto en el dominio de la frecuencia y asumimos que esta entrada es cero, porque recuerden que está funcionando como una entrada, tenemos que asumir que esa entrada es cero, pero después cuando nosotros la aplicamos, lo tenemos que aplicar evidentemente como una entrada más, nosotros nos va a quedar que m por s al cuadrado por h va a ser igual a alfa n1 n2 por omega L, perdón, aquí hay no, ya lo tenemos por omega m, sí, por omega m y asumiendo que esta entrada es igual a cero. Entonces tenemos que incorporar toda esta información. Nos quedaría que m s al cuadrado por h, que no lo puse en mayúscula aquí, pero debería ponerlo. Vamos a ponerlo en mayúscula aquí para ser bien estrictos con esto. ms cuadrado por h va a ser igual a alfa n1 n2 por toda la función que tenemos acá que vamos a copiar. Y que aquí estamos copiando, nos queda un poquito grande,
pero este es el caso, ¿verdad? Entonces ya tenemos la función de transferencia. Ya con esto podemos obtener cuál es la función de transferencia final de este sistema, donde nosotros necesitamos el valor de h en función de EA, y esto nos va a dar una constante alfa n1 sobre n2 multiplicado por kt dividido entre las constantes que nosotros tenemos acá. La constante JE por L multiplicado por S al cuadrado más la segunda constante JER más DEL por S más RD más KT, KB. Todo esto nos daría la función de transferencia que nosotros andamos buscando, y con esto completamos el ejercicio. Evidentemente, si tienen alguna duda de cómo completar el ejercicio, la podemos resolver en clase sin ningún problema. Y ahora lo que vamos a ver es cómo realizar la simulación de lo solicitado.